Hola, soy Yeon Kim de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Antes de creer en Jesús, yo solía ser una hechicera que servía a los espíritus malignos. En Corea, normalmente los hechiceros sirven a los espíritus ancestrales, que en realidad son espíritus malignos que se enmascaran como los ancestros. Un hechicero le dice las fortunas de las personas por las ayudas de estos espíritus malignos. Después de conocer a Jesús, me di cuenta cómo es esta tierra y que no es una realidad espiritual que solo algunas personas experimentan. No podemos ver con nuestros ojos, pero las cosas que se ven y las cosas que no se ven realmente existen. No me volví una hechicera de un día al otro. Yo veía y escuchaba a los espíritus malignos desde muy pequeña, pero mi mamá era peor que yo. En realidad, mi mamá también tenía que ir este camino, pero lo rechazó. Y crecí viendo cómo mi mamá fue atacada por estos espíritus. Y desde un día caminando en la calle, empecé a escuchar estas cosas. No vas a poder vivir una vida normal. Estás destinada a vivir como una hechicera que sirve a los espíritus. Pensé en que nunca sería una hechicera, pero contra mi voluntad empecé a ir a todas las tiendas de adivinas famosas en Seúl. Pero en realidad estaba viendo si estas tiendas eran buenas o malas. Cuando fui a esos lugares, me sorprendí en cómo reaccionaban los hechiceros. Decían que el espíritu maligno que me ha poseído era tan poderoso que no podía ver mi fortuna. Otro adivino me dijo, ¿qué haces tú acá? Tú debes saber más que yo. Tú deberías decir mi fortuna. Siendo honesta, quería evitar este camino hasta morir, pero la razón de que no podía morir era porque si yo lo rechazaba, yo sabía que lo tenía que aceptar mi hermana. Al final ordené todos los 35 años de vida y me convertí en una hechicera a través de otra hechicera famosa en Seúl. Yo sabía que yo era diferente a otros hechiceros. Yo fui poseída por el Chonshin, que son los espíritus malignos más poderosos y fuertes. Las hechiceras que son poseídas por los Chonshins son orgullosos por servir al mejor dios. Lo que más recuerdo haciendo el ritual es que me apareció mi abuela que murió cuando yo estaba en primaria. Abrazándome me decía llorando, ¿qué te ha pasado, mi querida nieta? Qué desafortunado es tu destino, y lloraba teniéndome mucha lástima. Yo al pensar que vino mi abuela lloré amargamente junto a ella. Pero al momento pensé, ¿mi abuela no me ayudará a salir de esta situación? Pero estaba equivocada. Ella era la primera en venir al santuario pagano para ser servida por mí toda la vida. Me sentí muy traicionada. Luego me vinieron muchos más espíritus ancestrales. Como sabían bien sobre la historia de generaciones de nuestra familia, aunque eran espíritus malignos, fui engañada ya que eran mis ancestros. Cuando vienen los clientes a la tienda de adivinos, los espíritus malignos tocaban los puntos más débiles de las personas. La mayoría caían con solo ofrecer una de estas: plata, salud, fama o relaciones personales. No es que caen por ser tontos. Los espíritus saben muy bien sobre el pasado, pero como nadie estuvo en el futuro y adivinaba muy bien el pasado, todos caían en su futuro va a ser como el demonio le decía. Aunque quieran salirse de ella, las personas piensan que tienen un destino marcado y dicen que no pueden hacer nada con ese destino marcado. Y acostumbrada a esta clase de vida, no sé por qué ese día, pero estaba muy apasionada. Pensé en servir bien a cada ancestro y con mucho cuidado ofrecí un servicio. Pero pasó algo extraordinario que nunca imaginé que podía pasar en mi vida. Estaba arrodillada en el santuario pagano y al levantarme dije amén. Pensé, ¿qué tipo de obra de Satanás es esto? Me concentré de vuelta y me arrodillé de vuelta. Al levantarme salía amén de mi boca una y otra vez. Al pensar, ¿qué me está pasando hoy? Me acordé de algo que tenía olvidado durante 30 años. Había asistido a la iglesia cuando tenía 8 años. A pesar de que la iglesia quedaba lejos, vi exactamente en el santuario pagano, sabiendo que Dios me estaba esperando con mucho anhelo, iba saltando cruzando las colinas. Dejé de reverenciar. Realmente me partía el alma. En ese entonces, Dios realmente estaba vivo. Si Dios está vivo, ¿por qué estoy yo acá haciendo esto? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Al pensar esto, estaba tan triste que caí al piso y lloré amargamente. La madre hechicera, que vio todo, apareció como si supiese todo mi interior y me dijo, ¿me estás cargando? ¿Pensás que hacemos esto porque nos gusta? Yo también era madre de 3 chicos antes de volverme hechicera. ¿Sabés lo miserable que se siente cuando una madre deja a sus hijos? Pero lo que me dijo después fue más impactante.
Yo también era líder de una iglesia. Tanto yo como tú nunca podremos escaparnos de esta vida. Pero después de esto, surgió una esperanza en mi corazón. Pensaba que tal vez Dios estaba vivo. Un día en que ya no podía soportar, decidí escaparme de este lugar con la decisión de vida o muerte. Prefería morir en los brazos de Dios. Y buscando una iglesia que me salvara, me encontré con una hermana que iba a la iglesia Hammaum. La primera vez en la iglesia, al saludarme con el pastor, él me buscó 1 Juan 5:19 y me dijo: Hermana, el mundo entero está bajo el maligno. Realmente estaba muy sorprendida. ¿Cómo puede ser que este pastor sepa tan bien sobre el mundo espiritual? ¡Wow! ¡Qué pastor impresionante! Y lo que dijo después lo tomé como la palabra de Dios. Dijo que aquel que fue nacido por Dios, Jesús, protegerá a usted y el maligno no podrá tocarla. Me dijo justo lo que más quería escuchar. Luego escuché el Evangelio mediante la hermana que me trajo a la iglesia. Yo era una persona que solía ver a los demonios. Y creía en los demonios porque los veía. Pero ¿con qué motivo puedo creer en Dios? Esto era mi único interés. Estando en las tiendas de adivinos, muchos que creían en Jesús se acercaban también. Ellos decían que creían en Dios, pero tenían más temor a lo que decían los adivinos más que la palabra de Dios. Viéndolos había pensado que era contradictorio creer en una presencia invisible. Pero escuché algo extraordinario mediante la hermana que me compartió el Evangelio. Decía que había una prueba exacta en que todos podían creer en el Dios invisible. Eso era por medio de Hechos 17, al levantarlos por la muerte. O sea, la resurrección era la prueba que dio para que todos crean. Hay una verdad absoluta que es aplicada tanto a los creyentes y no creyentes. Eso es que todas personas mueren. Y una vez que mueren no pueden volver a vivir. Pero Jesús, estando en esta tierra, rompió esta verdad mediante la resurrección, que nadie puede imitar ni intentar. Y rompiendo esto, nos confirmó que Él mismo era Dios. Lo que más me asusté fue que la vida de Dios, la crucifixión y la resurrección no fue un hecho que pasó de un día al otro. Me sorprendí al escuchar que Jesús ya había sido profetizado mediante el Antiguo Testamento por miles de años atrás. Aún es difícil para un hechicero poderoso ver el futuro cercano de una persona. Es algo que no puede suceder por miles de años. Por la boca de muchos profetas profetizaron muchas profecías de Jesús. Y Jesús cumplió todas las profecías sin ninguna equivocación y resucitó, la cual es la prueba que nadie puede negar de que Jesús es Dios. Además del Evangelio de la Resurrección, también me asombró las palabras del pecado. Y aún, el pecado original que Dios quiere que te arrepientas es el pecado de no haber creído en Jesús y seguir siendo tu propio dueño y vivir para ti misma, cuando nos ha dado prueba que todos pueden creer en Él. Dijo que eso era pecado. La razón que viví esta vida miserable no era por el ambiente de mi casa o porque yo me sacrifiqué por mi hermana, sino porque rechacé a mi Creador, Dios. Y era el resultado por haber atraído al diablo en mi corazón donde Jesús tendría que estar. Me buscó la palabra en Apocalipsis y me dijo que me arrepienta de haber vivido como mi propia dueña y acepte a Jesús como mi Señor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Había pensado que Dios me había abandonado durante todo este tiempo, pero de hecho, Él había estado esperando en la puerta de mi corazón. Me lamenté mucho, pero estuve agradecida a la vez, que no sabía qué hacer, porque hasta cuando recibía un demonio en mi cuerpo, tenía que pasar por un gran ritual. Pero ¿cómo es que para recibir al Dios como mi Señor tan fácil? Pero la hermana me dijo que solo es tu confesión de corazón. Dios solo quiere tu corazón. Y respondí amén con todo mi corazón. Pero tenía miedo de que Jesús no pueda entrar al ver que mi corazón no era lo suficiente. Por eso le pedí que me volviera a preguntarme y que aceptaría a Jesús como mi Señor con todo el corazón. Entonces ella dijo si iba a arrepentirme de haber vivido como el dueño de mi vida y aceptar a Jesús como mi Señor. Y le dije amén con todo el corazón. Pero le dije que me preguntara por última vez, y así entonces aceptaría a Jesús como mi Señor con todo el corazón. Y ella me preguntó una vez más. Así acepté a Jesús, y no podía dormir por si todo desapareciera cuando me levanté a la mañana. Mientras todos los demás dormían, me acosté y repetí el Evangelio que había escuchado, y repitiendo una y otra vez me quedé dormida.
Pero mientras dormía, me desperté al escuchar que alguien cantaba. Pero era yo quien estaba cantando. Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia lo dice así. Sentí que Dios me respondía de esta manera por mi gran anhelo. Esa noche lloré de emoción en mi cama hasta la madrugada. Poco después de aceptar a Jesús, los espíritus malignos que antes me amaban tanto habían venido con sus rostros cambiados. Eran muy poderosos que sentí que podría morir, por eso los ignoré y me fui para otro lado. Pero en el momento supe que me podría llegar a hacer algo mal. Por eso me di la vuelta y los enfrenté. Como había escuchado algo antes, le dije, «¡Sangre de Jesús! Te ordeno en el nombre de Jesucristo que desaparezca, demonio». Pero no desaparecían. Se me puso la mente en blanco. Era tan poderosos que pensé en que ahora sí voy a morir. Pero me acordé, ¿verdad? Ya no soy yo el Señor de mi vida. Jesús es mi Señor. Entonces, ¿para qué peleo yo? Jesús tiene que luchar por mí. Era como el viejo refrán que dice, salvas a un hombre que se ahoga y te pide que le devuelvas su equipaje también. Estoy por morir. ¿No lo ve? Sálvame, le decía. De repente, salieron algunas palabras extrañas de mi boca. Eran palabras que escuché por primera vez. Sin embargo, la voz era tan fuerte que estaba exhortando a alguien. Al pensar, ¿qué es esto?, me di cuenta que el Espíritu Santo los estaba sacando. Estaba retando a los espíritus malignos. Al darme cuenta de esto, se me fue el miedo y ya no veía a los espíritus malignos. No era necesario que yo luchara con los demonios. Cada vez que habían peleas como estas, al sostener a Jesús, quien está junto a mí, se me iban los miedos y no veía más a los espíritus malignos. Al comenzar estas peleas, empecé a pensar en qué es una batalla espiritual. Una batalla espiritual era confrontar al diablo, pero no era pelear con el diablo. En Santiago 4 dice que cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, huirán de vosotros. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero me di cuenta que se trataba de la pelea de sostener firmemente a mi Señor Jesús. Estos días en nuestra iglesia vienen personas poseídas por el espíritu maligno. Son personas muy preciadas que vinieron arriesgando sus vidas. Solo el Evangelio los puede salvar. Comienza una batalla feroz en donde se predica el Evangelio. Me pasaron muchas cosas. Entre ellos, una hermana me pidió que le predicara el Evangelio a una hermana que estaba poseída por el demonio. Al orar por esa hermana, me salían oraciones pidiendo que la salvara, y que si era necesario, daría mi vida. Fui con ese corazón, y al saludarla por primera vez me dijo, «Me dijeron los demonios que me vas a hablarme duramente». De esta manera me contaban hasta interpretando lo que le decía el espíritu maligno. En otra ocasión le dije que Jesús resucitó, pero dijo, «Creo que te equivocaste. Jesús no resucitó, sino que tenía un gemelo». ¿Son tan engañosos? ¿Acaso no es padre de mentira? Hay peleas tan duras como estas, pero vi que los demonios salían por el Evangelio, y que estas almas volvían a la vida. El Evangelio también salvó a mi familia. Mi mamá, que vivía normalmente con los demonios, dijo que ya no veía a los espíritus malignos. Al escuchar la confesión de mi mamá de que ya no temía porque Jesús estaba con ella en todo tiempo, solo me caían lágrimas. También estoy orando por todos otros miembros de la familia con alegría, porque en la palabra está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También pensé, ¿quién será la persona más feliz del mundo? Pienso que la persona más feliz es la cual se arrepiente y acepta a Jesús como el Señor. Amén. La vid y los pámpanos. Jesús, quien prometió no abandonarnos, está conmigo, y no tengo nada que envidiar ni temer. Realmente, con Jesús es suficiente. Gracias.